Y ahora la entrevista. Seguí escuchando el Ágora en Radio Nacional. Por estos días uno de los temas que más suenan es el del llamado impuesto a las grandes riquezas que promueve el oficialismo, ¿no? Uno de los principales promotores es el diputado nacional Carlos Heller del Partido Solidario, y para comprender mejor este proyecto tan discutido conversaremos ahora con Carlos Grande, presidente del Partido Solidario de la provincia de Buenos Aires. Buenos días, Carlos. Victoria Amparo y Juan Ignacio te saludan desde el Ágora en Radio Nacional. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Juan Ignacio? ¿Cómo andan todos ustedes? Bien, muy bien. Carlos, para entrar en tema y evitar por ahí falsas concepciones que hay en relación a esta cuestión, ¿podés comentarnos en breve y esquemáticamente de qué va este proyecto? Bien, el proyecto en principio viene a resolver una necesidad que tiene el Estado Nacional, que es de dónde generar recursos para atender a esta gran crisis sanitaria y económica que vivimos en la Argentina, ¿no? Una crisis global en principio, pero que nos afecta personalmente porque, como decimos nosotros, que veníamos de una primera pandemia económica que era el neoliberalismo y pasamos a esta pandemia sanitaria global. Con lo cual, atender a esta necesidad de dónde generar recursos para poder acompañar a la ciudadanía tiene algunas variables. Una podría ser pedir préstamos en el extranjero, cosa que este gobierno no va a hacer. De hecho, ayer terminó de renegociar la deuda. La segunda es generar una serie de ajustes y que la crisis social y económica la paguen, como suele ocurrir, los que menos tienen, cosa que este gobierno, que vino definitivamente a gobernar para las mayorías, tampoco va a hacer. Y otra es generar recursos a través de este aporte solidario y extraordinario por única vez a las grandes fortunas, donde, bueno, es un debate a nivel mundial. Muchos multimillonarios del mundo están deseosos de pagar algún impuesto que pueda sanear, digamos, y acompañar a esta crisis en términos económicos. En la Argentina la idea es que haya un aporte, no es un impuesto, es un aporte extraordinario y solidario por única vez a las grandes fortunas. Estamos hablando de un aporte que haría entre 12.000 personas aproximadamente, que son los que tienen patrimonio declarado de más de 200 millones de pesos. Bien, y estas 12.000 personas que tienen este patrimonio de más de 200 millones de pesos, ¿quiénes son? ¿A qué se dedican? ¿Empresarios? Me imagino que serán personas reconocidas. ¿Hay nombres que podamos conocer públicamente? Mira, en principio seguramente puede que sean empresarios, pueden que sean hombres de negocios. El expresidente, de hecho, es uno de ellos. Macri. Exactamente, sí. Que tienen, digamos, una fortuna extraordinaria. Pero este es un aporte que se hace sobre las declaraciones patrimoniales, no de las personerías jurídicas, digo, no de las empresas, sino de las personas en sí mismo. Es decir, cuando alguien va y declara su propio patrimonio y eso excede a los 200 millones de pesos, estaría en condiciones de hacer este aporte extraordinario. De lo contrario, digamos, una empresa que puede que tenga un patrimonio superior no lo tiene que pagar, digamos, lo pagan los individuos. Claro. Entonces, sí, es claro. No las personas jurídicas, lo que se entiende por persona jurídica en el Código Civil, sino la persona física o persona humana, como se dice ahora. Exactamente. Eso representa, para que tengamos una idea, más o menos el 0,08% de la población económicamente activa. Es un sector muy, muy pequeño de la ciudadanía. Estamos hablando de 12.000 personas, sí, en contraposición a 44 millones, no sé cuántos somos ahora en argentinos, ¿no? Que a ninguno, este es un dato que es importante, a ninguno de ellos le cambia su condición de riqueza al hacer este aporte. Bien, sobre eso te quería preguntar, porque uno tiene la idea de que al ser grandes fortunas y que siendo una cantidad relativamente chica quienes van a aportar, porque 12.000, si uno piensa los 45 millones de argentinos es muy poco, uno piensa que estarían aportando justamente una cantidad que es un montón y como que le están sacando su riqueza. ¿Cuánto es lo que aportaría en relación a su patrimonio, digamos, esta persona que le corresponda el aporte extraordinario?
Mira, exactamente no hay, porque hay un escalafón, digamos, el que tiene 200 millones declarado paga un aporte, el que tiene 300 millones paga otro aporte, el que tiene 400 millones paga otro aporte. Es decir, que eso en principio no te puedo decir exactamente, pero la proporción va entre el 2 y el 3,5% del patrimonio declarado. Bien. Ese es el parámetro. Eso podría generar una recaudación más o menos, teniendo en cuenta una proyección de 3.500 millones de dólares, ¿no? Es una cantidad importante, ¿no? Sí. Carlos, ¿cómo estás? Victoria te saluda. ¿Qué tal, Victoria? Buenas tardes. Bien, yo te quería consultar por una cuestión más amplia, que es el sistema tributario en general, el sistema de recaudación, que está bastante manoseado en nuestro país, y cuando nosotros vamos a la composición de ingresos que tiene el Estado Nacional a través de lo que recauda por impuestos, la mayoría, abajo de la pirámide está el IVA, después viene ganancias y por último viene bienes personales, que es sobre la base de donde se sacan los datos para poder cobrar este impuesto extraordinario, que representa únicamente el 0,6%, si no me equivoco, de la recaudación estatal, que antes del gobierno de Mauricio Macri era del 1,5%. ¿Crees que este ingreso extraordinario puede ser el puntapié para empezar a pensar realmente una reforma tributaria donde sea distributiva de los ingresos, que aporten los que más tienen para los que menos tienen? Bien, la pregunta es bien interesante. Lo primero que diría es que esta situación pandémica nos tiene que hacer repensar cómo queremos que sea la Argentina pandemia, ¿no? En ese sentido, no solamente hay que discutir la matriz tributaria de la Argentina, que es un dato importante para tener en cuenta, sino también hay que discutir la matriz productiva, la matriz distributiva, el desarrollo del mercado interno. Yo estoy convencido que entrar en este debate, por eso por eso lo que se conoce como el poder concentrado, el poder mediático concentrado, está muy preocupado porque evidentemente ellos perciben que esto es el puntapié inicial para discutir una reforma tributaria más general y más profunda. Nosotros, desde el Partido Solidario, y nuestro referente nacional, Carlos Heller, lo viene repitiendo varias veces, que debe haber una simetría en la graduación del pago de algunos impuestos, y que hoy por hoy, digamos, con el desarrollo informático es muy simple de hacer, digamos, no tiene que ser lo mismo el pago del IVA para un trabajador, una trabajadora, que para aquel que tiene una fortuna declarada. Digamos, algunos podrían pagar un poco más y otros podrían pagar un poco menos, se podría segmentar eso. Yo creo que lo que sí está claro, y que el presidente Alberto Fernández lo puso de manifiesto, es que la pandemia lo que puso sobre la luz son los altísimos grados de desigualdad que la Argentina vive, ¿no? Y en ese sentido creo que hay que ser cautelosos, hay que ir paso a paso. Me parece que discutir este aporte extraordinario es un paso muy importante para la Argentina, para la sociedad. Seremos mejor como sociedad, obviamente, que si aquellos que han generado grandes riquezas puedan aportarle un poco más al desarrollo de nuestra nación, de nuestro Estado. Y por otro lado, sí creo que hay que pensar en reformas más profundas, que bueno, habrá que ver cómo se constituyen después, ¿no?, los famosos consensos, tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja, para poder entrar en un debate profundo como el que vos, Victoria, estás enunciando. Yo creo que sí, que esto abre una puerta a una discusión pendiente en la Argentina, y que por ahí es el momento de darla ahora, ¿no? ¿Y hay margen para darla? Porque recuerdo, por ejemplo, lo que fue en el caso de la provincia de Buenos Aires, la Ley Impositiva Fiscal 2020, que bueno, pasó por diputados, pero en el Senado, Juntos por el Cambio, la destrozó, alteró el sentido original de la norma y desfinanció a la provincia en 10.000 millones de pesos, le ahorró 600 millones en impuestos a Grupo Clarín, y bueno, podemos seguir, pero digamos, a veces parece que no están dados los números, por lo menos en lo provincial. En lo nacional es diferente. Creo que bueno, en el Senado el oficialismo está más cómodo, en diputados se puede
generar algún consenso con bloques de oposición que no sean el de Juntos por el Cambio, pero parece que está muy difícil. Ya Está difícil. Con Vicentín hubo ahí como una especie de impas, digamos, cuando quiso avanzar el oficialismo. Sí, por ahí son situaciones distintas, ¿no? Lo de Vicentín me parece que es otra cosa. Yo comparto esto, ¿no? La nación está, a diferencia de la provincia, en la provincia tenés mayoría en diputados, no la tenés en senadores. En la nación pasa al revés, la tenés en senadores, y en diputados te faltan 11 diputados para construir esa mayoría y que de alguna manera en el juego del debate de la democracia puedas llegar con un condicionamiento un poco más profundo a la instalación de un proyecto político que es el que votaron las argentinas y los argentinos en octubre del año pasado. Es difícil el tema de la correlación de fuerzas, a veces lo lográs con mayores posibilidades, a veces lo lográs con menores posibilidades. Lo que nosotros tenemos que entender es que la democracia en sí misma es un espacio de disputa y de disputa de modelos de país, ¿no? Nosotros queremos un modelo de país que gobierne para las grandes mayorías y en función de eso se van tomando algunas decisiones de acompañamiento ante la crisis y de fondo, como por ejemplo fue el último decreto del presidente de declarar bienes esenciales, por ejemplo, el tema que vos nombrabas del Grupo Clarín, la telefonía y el de Internet y todas estas cuestiones que también afecta a estos grupos concentrados. Es cierto que es una tarea difícil, lo cual no significa que no haya que dar los debates necesarios. Yo creo que el gran logro de este proyecto de ley que Carlos Heller y Máximo Kirchner llevaron al Congreso fue instalarlo en la sociedad muchísimo antes de que tome el estado parlamentario. Nosotros, si recordamos, hace ya un par de meses que se viene discutiendo sobre si va a haber o no, en el común de la gente apareció como el impuesto a las grandes fortunas, ¿no? Claro. Nosotros siempre hablamos de un aporte extraordinario. Y esa batalla, en términos del común de la gente, la ganamos. Más del 70% de la población está de acuerdo con que este pequeñísimo sector de la población haga un aporte extraordinario por única vez que pueda generar los recursos para sanear esta crisis. Y creo que a los diputados se le hará más difícil ir a contrapelo, digamos, de una decisión masiva de la población. Creo que la gran inteligencia en términos comunicacionales del gobierno nuestra es poder generar que los intereses que realmente nos afectan a todos sean defendidos por todos, y no lo que sucede a veces, que el poder mediático concentrado hace que los intereses de muy poquitos sectores de la población se transformen en los intereses de todos. Esa es la gran batalla de las ideas que nosotros decimos, la gran batalla cultural que hay que librar en el escenario democrático, y bueno, y en ese camino estamos dispuestos a darla, ¿no? Hola Carlos, ¿qué tal? Amparo te saluda. En el sentido de aumentar la recaudación impositiva, te quería consultar si se están revisando por parte del gobierno los mecanismos, por ejemplo, de evasión fiscal que existen en los paraísos fiscales, y con respecto a la subfacturación de exportaciones que hay, si se están revisando esos temas también, que son una fuente como que genera una sangría, digamos, de lo que es la recaudación estatal. Bien, el caso Vicentín puso de relieve fundamentalmente esta cuestión de la evasión impositiva y fiscal, independientemente de todos los negociados previos y préstamos que hubo sin ningún tipo de controles del Banco Nación a esta empresa, ¿no? Que han generado una transferencia de recursos fenomenales para enriquecerse y llevarse la plata afuera, y que eso no redunde en políticas nacionales, y que creo que ahí estaba la gran centralidad de ese debate, que obviamente la oposición o el cierto sector de la comunicación de la oposición lo quisieron transformar en una 125, y me parece que en ese sentido el gobierno tuvo el reflejo de decir, bueno, por ahí no es necesario, no en esta coyuntura, hay que esperar un poquito, sin desatender que hay una cuestión ahí que todavía no está resuelta. Por otro lado, hay muchas revisiones sobre cómo generar los mecanismos de control y de seguimiento
sobre todas las políticas que tienen que ver con cómo se tributa en el Estado Nacional y luego cómo se distribuye ese tributo en políticas públicas. Claro, en el gasto. Este gobierno, sí. Carlos, te quiero consultar, ahora con lo que fue el anuncio de ayer del presidente, comienza esta nueva etapa política de lo que se llama la pospandemia. Digamos, ¿cuáles serían los lineamientos generales en lo nacional? Y después también en provincia, tengo entendido que hoy Axel Kicillof está por presentar un plan de infraestructura. ¿Cuáles son los lineamientos generales en los que se va a trabajar en esta pospandemia que no solamente se busca reactivar después de la pandemia, sino también de la macrisis, digamos, de 4 años de gobierno de Mauricio Macri y de Vidal en la provincia? Bueno, fundamentalmente un paso grande fue la renegociación de la deuda. Ese fue, me parece que el gran logro político del gobierno fue poder renegociar esa deuda que para nosotros era inviable en términos económicos, en términos humanos. Ahora, a partir de ahí, el desarrollo del debate de la pospandemia tiene que ver fundamentalmente con cuáles son los gremios que hacen que la Argentina se ponga de pie. Digamos, nosotros sabemos que la pequeña y mediana empresa alberga casi el 90% de la población que trabaja en puestos de trabajo. Exactamente. Sí. Y entonces el desarrollo de políticas de infraestructura, como el gran desarrollo que está llevando adelante el ministro Cato Podis, y que eso va a tener un alto impacto también en la provincia de Buenos Aires, es una de las patas fundamentales para que un montón de gremios, la construcción, y con la construcción un montón de otros que son solidarios a ese proceso productivo, generan un círculo virtuoso. El otro gran tema es el de las economías regionales, por eso esta ley de la recaudación, digamos, de este aporte solidario, un 20% de lo recaudado va para el desarrollo de pequeñas, medianas empresas, economías familiares, que permita el desarrollo de un mercado interno productivo y de un gran consumo, generar un círculo virtuoso del consumo interno. Esa es la otra pata. La otra cuestión es ver cómo se generan los mecanismos de exportación. Es verdad que hay que exportar trae una gran cantidad de divisas, pero también sabemos que el mundo no está comprando, no es que nosotros no, el mundo está en una crisis global en términos económicos, productivos, pero así todo hay una gran cantidad de líneas que tienen que ver con el desarrollo productivo de alimentos fundamentalmente y de materias primas, lo cual también eso es parte del ciclo económico que hay que desarrollar. Con lo cual creo que en estos tres planos o en estas tres dimensiones, vos ahí generás un impacto que la intención es que el 2021 tenga un impacto fuerte y de rápida salida en términos laborales, para que el estado de ánimo de la población vea que la pospandemia realmente tiene un proyecto político no solamente de generación del trabajo, sino también de distribuir esa riqueza para que desarrollemos con mucha más profundidad el tema del mercado interno, teniendo en cuenta que la Argentina es gran productora de alimentos y que no puede existir ya nunca más, digamos, que alguien muera de hambre en la Argentina, teniendo en cuenta esta situación. En la provincia de Buenos Aires las características son similares, teniendo en cuenta que la gran diversidad que tiene la provincia de Buenos Aires en términos pesqueros, en términos productivos en lo agrícola y lo ganadero, y después desarrollar los cascos urbanos de donde están los centros fabriles, digamos, y a partir de ahí también generar los espacios necesarios para que haya más producción, más trabajo y que de alguna manera eso reactive también el consumo. Así que en paralelo con la nación, la provincia, digamos, acompaña el mismo proyecto de desarrollo productivo. Bien, y pensando en la provincia como la locomotora productiva que tracciona en gran medida el crecimiento de la Argentina, por lo menos en lo que es industria, creo que tiene una participación importante, y pensando en lo que vos decías, ¿no?, de las grandes ciudades o los grandes cascos urbanos, en nuestro caso nosotros estamos en Bahía Blanca, que es la segunda ciudad más populosa del interior bonaerense, y en campaña el gobernador Axel Kicillof había hablado de que Bahía Blanca iba a ser el puerto de salida de lo que se extraía de vaca muerta. Nosotros tenemos un
polo petroquímico muy importante, el puerto de Bahía Blanca. Sin embargo, esto no ha pasado y en las últimas semanas ha tomado la fuerza de una versión de que se va a hacer un gasoducto para exportar a Brasil. ¿Cuál sería el rol productivo de una ciudad tan importante como Bahía Blanca, en lo provincial y en lo nacional, en el marco de la provincia y en el marco nacional? Mira, ahí hay una en parte lo que decís, hay un dato que no es menor. Ya no se habla más de vaca muerta, se habla de vaca viva, y en ese sentido, digo, pensando en la centralidad de este llamado que tiene que ver con el aporte solidario, Sí. el 25% del dinero que se va a recaudar tiene que ver con el desarrollo de la investigación, de la producción y de la explotación de este gasoducto que vos estás nombrando. Digamos, hay que revalorizar y poner en valor estas cuestiones. Habrá que ver en los detalles, en los pormenores de los detalles, qué es lo que va a suceder con el tema del petróleo en sí, pero lo que sí yo tengo entendido es que va a haber una gran incentivación en la innovación de explotación, producción y distribución de esta fuente de energía que tiene que ver con el gas, ¿no? Bien, porque aparte también con la caída de los precios del petróleo a nivel internacional quizá no haga tan viable o tan, digamos, tan rentable exactamente la exportación de hidrocarburos, que ha sido por ahí una de las cosas que constriñe la economía argentina, por lo cual se llevó en 2012 a la recuperación de YPF como empresa nacional. Entonces quizá a veces yo pienso, ¿no? ¿Por qué exportar hidrocarburos y no pensar en otra alternativa productiva? Pero bueno, con esto también se abren un montón de caminos, por esto que vos decís, de todo lo que es el impulso a las pymes y a la investigación, que seguramente redundará en beneficios para Bahía Blanca, la región y todo el país. Seguramente. Mirá, yo ayer escuchaba a Salvareza que hablaba del satélite que tuvimos la posibilidad de poner nuevamente un satélite en órbita, ¿no? Sí. Y la posibilidad y la potencialidad que el desarrollo de la investigación y en este caso puntualmente de la ciencia nos puede permitir también incorporar una cantidad de ingresos. Pero uno de los detalles que tiene este satélite es para monitorear el tema de los recursos naturales que hay en el océano, en el mar y en el océano argentino. Con lo cual, digo, me parece que hay como un montón de dimensiones para poder pensar nuevamente qué modelo de país queremos construir y cómo ese modelo de país está en relación directa y en tensión directa con nuestra región, ¿no? Bahía es una de las ciudades más importantes de la provincia de Buenos Aires. Digo, si uno piensa en la provincia, piensa en Bahía Blanca, piensa en Junín y piensa en el conurbano bonaerense, digamos, o la zona metropolitana, con lo cual son espacios de un gran desarrollo productivo, científico, tecnológico, y que eso redunda en generar más puestos de trabajo, y que me parece que es el gran debate ante la gran crisis. Digamos, los indicadores de la movilidad hacia la pobreza, indigencia en términos globales son tremendos. Para que tengamos una idea, 4 de cada 10 pobres en el mundo son latinoamericanos. Entonces, este dato no es un dato menor, digamos, teniendo los continentes. No sé cuántos serán de África, pero me impactó este número, que 4 de cada 10 ciudadanos del mundo sean latinoamericanos y sean pobres. Es un dato a tener en cuenta. Obviamente que después estarán los distintos países de nuestra región latinoamericana que tendrán mayor o menor índice, pero si nosotros podemos desarrollar un modelo de país capaz de desarrollar la producción nacional, el consumo interno, porque digo, somos un país que importamos naranja, importamos queso, es una locura realmente, con la cantidad de alimentos y con la posibilidad de desarrollar esto de las producciones regionales, ¿no? O sea que el desafío que tiene el gobierno nacional y que tenemos todos los argentinos es realmente de poder pensar un modelo de país que favorezca la producción nacional, el consumo nacional y con ello la movilidad social ascendente. Perfecto, Carlos. Muchas gracias por estos conceptos y por la explicación para ayudarnos a entender un poco mejor este proyecto de aporte solidario extraordinario. Te agradezco por la llamada. No, Juan Ignacio, el agradecido soy yo. Saludos a...